Ya, recapitulemos un poco lo que estábamos viendo en la clase del día de ayer. Estábamos hablando de los fundamentos de seguridad y en primera instancia definimos algunos conceptos básicos, ¿verdad? Algo que quería añadirles aquí, estas definiciones están basadas en el Reglamento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional que rige en nuestro Ecuador, que es porque nosotros pertenecemos a la comunidad andina, ¿verdad? Entonces, al pertenecer a esa comunidad andina, este año también ratificamos, incluso creo que el presidente del Ecuador es quien está al frente de la comunidad andina al momento. Entonces, nosotros mediante una resolución decidimos apegarnos a este reglamento, ¿no? Y este reglamento contiene básicamente directrices generales de cómo plantear las normas de seguridad dentro de nuestro país. Tal vez ahora ustedes todavía no tienen algún trabajo, ¿no? Para despertar un poquito más su interés en ese aspecto. Pero si en algún momento ustedes así quieran ampliar un poco más, toda la información referente a seguridad y salud ocupacional se encuentra dentro de la página del Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Es un servicio, ¿sí?, del Ministerio de Trabajo, la parte de seguridad y salud ocupacional. Y aquí encuentran toda la normativa, tanto la normativa internacional como la normativa, las leyes nacionales, los decretos ejecutivos, los acuerdos. Y asimismo encuentran los formatos, ¿sí? Los formatos para hacer. De aquí vamos a sacar el formato para realizar el plan de seguridad de una empresa, ¿no? Bueno, eso es solo algo que quería comentarles para que lo tengan a la mano. Yo les decía al inicio cuando empezamos las clases, en seguridad laboral hay muchísima reglamentación. Dentro de nuestro país existe reglamentación, ¿no? El problema es que hay el vacío en cuanto a las instituciones de poderlas ejecutar, ¿no? Ese es el problema realmente. Y es un poco el cáncer que sufre el Ecuador, ¿no? La corrupción. Entonces, desde ahí es donde no se puede aplicar correctamente las normativas. Habíamos hablado un poco de lo que eran las técnicas preventivas y habíamos establecido, ¿sí?, que eran 4 especialidades, ¿sí? Decíamos que en algunos los catalogan de 3, nosotros los catalogamos los 4. Que era la disciplina de seguridad en el trabajo, la disciplina de higiene industrial, la disciplina de ergonomía y la disciplina de psicosociología. La disciplina de medicina en el trabajo dijimos que no era de aplicación por parte de nosotros porque no tenemos conocimientos médicos, ¿no? De ahí hablamos los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de riesgos en las diferentes áreas. Es así que habíamos explicado que para el área de seguridad en el trabajo, lo que buscaba era prevenir accidentes de trabajo. ¿Cómo prevenía eso? Pues eliminando o disminuyendo los riesgos mecánicos, habíamos dicho, ¿verdad? Y también, ¿de dónde aparecen esos riesgos mecánicos? Pues son derivados de la propia instalación como tal, como por ejemplo, una deficiente iluminación, en la que, por ejemplo, como yo no veo bien, no puedo operar adecuadamente una máquina, entonces puedo ocasionarme un accidente. O el espacio muy reducido, como el espacio es muy reducido en mi espacio de trabajo, y tengo que trabajar con maquinaria, puedo tal vez no maniobrar adecuadamente. Entonces está muy ligada directamente todo lo que es el área de seguridad en el trabajo a las maniobras o a los riesgos que puede sufrir el trabajador por consecuencia de la utilización de sus equipos de trabajo. Taladros, sierras,
todo lo que son equipos mecánicos, ¿no? Todo lo que me puede pasar derivado del uso de eso, nosotros lo vamos a catalogar como los riesgos de seguridad. Y van a haber factores que contribuyen, ¿no? Lo que les decía, el espacio de trabajo. Si no está adecuado correctamente, pueden contribuir a que aparezcan estos riesgos. Después tenemos la disciplina de higiene industrial. Hablábamos que la disciplina de higiene industrial lo que busca es eliminar las enfermedades profesionales. ¿A través de qué? O disminuir o atenuar esas enfermedades profesionales. ¿A través de qué? A través de eliminar o disminuir los riesgos derivados de las condiciones medioambientales del trabajador. Es decir, todos los riesgos químicos, físicos y biológicos los vamos a catalogar como parte de esas condiciones medioambientales. Cuando yo digo un riesgo físico, me refiero a lo siguiente: un ruido excesivo dentro del puesto de trabajo me puede ocasionar una sordera a la larga. Estar trabajando y sufrir de vibraciones fuertes durante todo el trabajo es un riesgo físico, ¿sí? Y que a la larga puede generar en algún tipo de patología en el trabajador. Hablemos de los riesgos químicos, ¿sí? Cuando yo hablo de condiciones medioambientales a los riesgos químicos, quiere decir que yo, por ejemplo, trabajo con ese químico todos los días. Utilizo el equipo de protección, ¿sí? Pero siempre hay una posibilidad en la que yo pueda estar expuesta de una manera tenue. Entonces, que a la larga me podría generar una enfermedad profesional. Cuando hablo de esa exposición continua en la que tal vez tomo precauciones, ¿sí? Pero aún así puedo desarrollar una enfermedad profesional, a eso hago referencia cuando digo condiciones medioambientales. No así, y aquí pongo un ejemplo, un paréntesis. Si yo trabajo como, digamos que soy del equipo de limpieza y trabajo con líquidos corrosivos, ¿sí? ¿Qué pasa si ese líquido corrosivo se me cae encima en ese momento y me quema, me produce una quemadura fatal? Eso es un accidente de trabajo, no es una enfermedad profesional, ¿sí? Estuve expuesta al químico, pero no expuesta por inhalación, sino expuesta por contacto con mi piel, ¿verdad? Entonces ahí, eso es un riesgo de seguridad, pero fue contacto con químicos, porque se me derramó. Contacto siempre es cuando toca a la persona, ¿sí? Pero yo digo, cuando hablo de exposición en higiene industrial, hablo de inhalación, ¿sí? Eso es lo que hace referencia una cosa con la otra, ¿no? Entonces, si se me quema el químico, me quemé, eso es un suceso imprevisto, entonces es un accidente de trabajo, ¿sí? Continuemos. Y agentes biológicos. Aquí vamos a desarrollar, vamos a establecer cualquier tipo de patología que yo pueda sufrir por algún virus presente en mi trabajo, ¿no? Hablemos ahora, el virus principal que hay es el COVID-19, ¿verdad? El COVID-19 es un virus que está en el aire y si yo voy a trabajar me puedo contagiar. Pero, bueno, el Ministerio de Trabajo se lavó las manos en algún momento y dijo que el COVID no era una enfermedad profesional, ¿sí? Ni para las personas en general, ni para los que trabajan en la parte de salud, ¿no? Hasta donde yo escuché fue bastante controversial, no sé si lograron su lucha cambiar los médicos, pero por ejemplo el COVID no se considera enfermedad profesional, pero podría pasarme por ir a trabajar, ¿no? Condiciones ergonómicas, ¿sí? Las condiciones ergonómicas yo las voy a definir como
todos esos factores que pueden afectar al trabajador en generarle posturas forzadas, en generar o que tenga que cargar pesos muy elevados, ¿sí? Cuando un trabajador carga más de 3 kilogramos, ¿sí? Ya se considera una carga física, es decir, que el trabajador está haciendo un sobreesfuerzo. Voy a hablar de esas condiciones habituales que tengo durante toda mi jornada de trabajo. Se cayó el cielo, no se escucha bien, dice. No se escucha bien lo que... No, tal vez está lloviendo por allá. Muy bien. Entonces, son esas condiciones repetitivas a lo largo de mi jornada laboral que pueden generarme un cansancio excesivo. Por ejemplo, trabajar en la computadora durante largas jornadas en el día y al finalizar me duele la cabeza porque no veo muy bien, porque no utilizo lentes o cosas así, ¿no? Entonces, todos esos factores, o tengo mucho trabajo acumulado durante el día y tengo que estar trabaja, es una excesiva carga mental que me va a producir un cansancio excesivo, ¿sí? Esas van a ser todas esas condiciones ergonómicas que pueden dar en el trabajador o pueden derivar una fatiga física o una fatiga mental. Y después tenemos las condiciones psicosociales que pueden afectar al trabajador. ¿Cuáles serán estos factores? Pues van a ser, voy a poner acá arriba, los factores que pueden contribuir a la aparición de riesgos psicosociales son la organización del trabajo. Yo les decía, y esto puede generar insatisfacción en el trabajador. Yo les decía, uno de los factores que suele ayudar a que aparezcan este tipo de riesgos era, por ejemplo, cuando vemos que hay personas que ingresan a los trabajos y tienen, por así decirlo, lo que ocurre en nuestro país, palanca, ¿no? Eso no tendría que afectarnos. Porque si empieza a afectarnos ese tipo de cosas es porque nosotros entonces nos estamos sintiendo un poco insatisfechos con nuestro trabajo. Y eso es un riesgo psicosocial, el cual estamos expuestos siempre, ¿no? Lamentablemente dentro de nuestro país a nivel internacional, así que es un riesgo que está siempre presente, ¿no? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de los factores que pueden generar riesgos psicosociales es la personalidad del trabajador, ¿sí? A algunas personas les puede afectar ciertas cosas y a otras no, ¿sí? Entonces yo al momento de organizar medidas preventivas que busquen eliminar riesgos psicosociales dentro de mi empresa, debo analizar qué tipo de trabajadores tengo en su mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Por ejemplo, hay personas que les gustaría tal vez organizar un campeonato de fútbol, ¿verdad? Y todos participar en el campeonato. Pero si yo tengo una planta de trabajo en la que no les gusta mucho el deporte, les quieren fomentar, no le hacen mucho al deporte. Entonces tengo que buscar la forma de integrar a todos, ¿sí? No solo al que quiere hacer deporte, el que quiere hacer otro tipo de actividad, ¿no? Entonces estos factores, ¿sí? Son los que pueden aparecer, ¿sí? Para generar riesgos psicosociales. ¿Cuáles son estos riesgos psicosociales? Insatisfacción laboral, puede generar estrés, puede generar el moving, si no me equivoco, es ese moving, es el bullying laboral, y burnout es un estrés laboral mucho más agudo que solo estrés, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede definir esas enfermedades psicosociales? Pues hay un reglamento, ¿no? Dentro de nuestro país, un reglamento del IES que permite analizar todas las posibles situaciones para ver si es o no una enfermedad por el trabajo. Muy bien. Está claro esta parte, es importante que definamos
cuáles son los factores que generan ciertos riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver el día de hoy lo que es tipificar un riesgo de trabajo adecuadamente. Y yo estuve buscando una guía aquí en el Ecuador. Bueno, no hay una guía como tal aquí en Ecuador, pero como les decía, el estándar de tipificación de los riesgos es un estándar internacional de alguna forma, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en una guía de la normativa europea. Sin embargo, aquí en Ecuador lo único que pueden encontrar es una matriz de riesgos en Excel. Vamos a revisar primero la guía, la normativa europea, y después revisamos esa guía, esa matriz de riesgos de nuestro país. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasó? Archivos, básico. No me permite compartir. No. No. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. No me deja compartir de nuevo. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Quiero compartir un PDF, pero no me sale acá. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, comparte de una forma. ¿Ven un PDF ahí? Sí, Ya. Sí, Inge. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a tipificar correctamente los riesgos. ¿Sí? Vamos a basarnos en esta guía para la evaluación de riesgos, se llama así. Esta les voy a subir el claro para que ustedes la tengan a la mano. Y vamos a ir aquí a la parte que dice codificación de riesgos, la página 26. Vamos a ver aquí qué nos dice. A fin de facilitar su posible tratamiento informático posterior a los riesgos, se codifican en fichas conforme a la tabla de formas de producirse establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Bueno, esa pequeña narrativa que vemos ahí, lo que nos hace referencia que es mucho mejor estandarizar los riesgos, ¿verdad? Y en algunos casos codificarlos. Nosotros no le vamos a hacer caso a esta codificación. Vamos a ir, aquí dice codificación de riesgos y nos viene un subtítulo que dice condiciones de seguridad, ¿sí? Condiciones de seguridad, dice, condiciones de trabajo ligadas a los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo que puedan causar una lesión física al trabajador. ¿Sí? Lo que yo les decía, básicamente todos los riesgos derivados de maniobrar maquinarias útiles pueden derivar en un accidente de trabajo. Se consideran riesgos de seguridad en el trabajo. ¿Sí? Por favor, ahí para que tengan bastante claro. Entonces, aquí hay una subdivisión que dice condiciones de seguridad. Quiere decir que vamos a ver todos los riesgos de seguridad en el trabajo. El primero que vamos a ver aquí dice caídas al mismo nivel. Caídas que se producen en el mismo plano de sustentación,
caída en lugares de tránsito o superficies de trabajo, inadecuadas características superficiales, desniveles, calzado inadecuado, caídas sobre o contra objetos, falta de orden y limpieza. Entonces vemos que nos dice que el riesgo se llama caídas al mismo nivel y qué es lo que puede generar. Aquí en Ecuador, una caída al mismo nivel se considera una caída hasta 1,5 metros. Si mal no tengo mal el dato, ¿no? Entonces, una caída de más de 1,5 metros, o más de 1 metro, creo que más de 1 metro es. Una caída de más de 1 metro ya se considera caídas a distinto nivel, ¿sí? Entonces, las caídas al mismo nivel pueden aparecer, un ejemplo de cómo puede aparecer este riesgo. Digamos que hay un taller mecánico, ¿verdad? Donde hay una deficiente falta de orden y limpieza. Hay diferentes herramientas por el piso y puede venir algún trabajador tal vez distraído, ocupado sus manos y no puede ver adecuadamente el piso y se cae por ese desorden, ¿sí? Se cae. Eso se considera una caída al mismo nivel. Cuando yo le puedo poner ese ejemplo y usted no va a escribir, hay el riesgo de que se caiga porque hay las cosas, no. Cuando yo le digo identifica el riesgo, usted solo va a poner caídas al mismo nivel. En el factor de riesgo, normalmente yo le pido siempre identificar el riesgo y el factor de riesgo, ¿sí? En el factor de riesgo dice, puede sufrir caídas por la falta de orden y limpieza dentro de la instalación, ¿sí? Ahí explica el por qué se genera ese riesgo, ¿no? En la parte que dice factor de riesgo. No sé si me hago entender en esa parte. Muy importante que la tengan clara porque a veces yo les pido, una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser identificar riesgos. Voy a poner aquí una tablita. Ya, muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a hacer una tablita de ejemplo, ¿no? Yo cuando le pida identificar el riesgo, siempre le voy a pedir también identificar el factor de riesgo que lo produce, ¿no? Perdón. Entonces, en el ejemplo que yo les decía, usted no va a poner caída por desorden. No. Eso no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la tipificación. De ahora en adelante nos vamos a basar en la guía para tipificar adecuadamente. Entonces, yo voy a poner caída al mismo nivel. Ahora sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Falta de orden y limpieza en el taller. ¿Sí? Serán las causas que generen ese riesgo. ¿Sí? Continuemos, revisemos más riesgos. No vamos a revisar todos porque son muchísimos, pero vamos a ver la mayoría. Caídas a distinto nivel. Caídas a distinto nivel ya consideramos a partir de 1 metro en adelante. ¿Qué nos dice la definición de este riesgo? Caída a un plano inferior de sustentación, caídas desde alturas, edificios, ventanas, máquinas, árboles, vehículos, ascensores, caídas en profundidades, puentes, excavaciones, agujeros, etcétera. Todo eso se puede derivar como caídas a distinto nivel. Muy bien. Entonces aquí el otro riesgo podría ser caídas a distinto nivel. Digamos, aquí podemos poner un ejemplo, un trabajador que tiene que pintar la fachada de una casa. Entonces,
Él corre el riesgo de caídas a distinto nivel. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar en alturas. ¿Sí? La altura como sí es un factor de riesgo. Pintando la casa, pintando la fachada de una casa. Es el que también se caiga del andamio que puso para pintar la parte superior. Ya, por ejemplo, otra cosa que podría provocar ese riesgo, nos dice, Puede ser un jardinero que está podando un árbol. claro, muy bien, entonces, por ejemplo, el que nos decía primero Freddy, el andamio podría ser instalación correcta del andamio. Incorrecta, tal vez si sucede ese riesgo podría ser por una instalación incorrecta del andamio de trabajo. Por ejemplo, Tal vez Inge, la mala ubicación de una escalera, tal vez. ya, También tiene una caída a distinto nivel, ¿verdad? sí, las escaleras suelen ponerse a trabajar entre dos personas o pueden tener un cierto seguro para quedar atrapadas. Entonces, por ejemplo, utilización de escaleras que no están adecuadas para ese trabajo. No adecuadas para el trabajo. Nos decía también un compañero por ahí, trabajar en un árbol. Si yo estoy trabajando en un árbol, lo estoy podando, ¿verdad? Y se me puede caer. Seguramente estoy trabajando con escaleras para podar ese árbol. Entonces también, si no tengo una escalera adecuada o un compañero, me puede producir un riesgo de caída a distinto nivel. Entonces, como vemos, un riesgo puede ser generado por varios factores de riesgo, ¿sí? Veamos. Caídas, bueno, ya vimos caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel. Veamos qué otro riesgo, todos estos riesgos que son caídas, que son golpes, se conocen como riesgos mecánicos, ¿no? No es tan importante conocer eso, pero en algunas partes de seguridad dice, a ver, identifique un riesgo mecánico. Y usted, chuta, nunca me explicaron que era un riesgo mecánico. Esos son los riesgos mecánicos, ¿no? Golpes, caídas, quemaduras. Muy bien, veamos aquí otro. Dice, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. Definición de este riesgo. Caída de elementos por pérdida de estabilidad de la estructura a la que pertenecen, caída de objetos por hundimiento, caída desde edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercancías, desprendimientos de roca, de tierra, etc. Entonces, pongamos aquí, dice, caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Entonces aquí podemos poner un ejemplo. Vamos a poner varios, ¿no? El primero podría ser que yo tengo a esos percheros grandes, ¿no? Que yo tengo, que puedo tener en una bodega, ¿verdad? Los percheros siempre, por eso, para evitar este riesgo, tienen que estar fijados al piso mediante tornillos, ¿no? Los percheros de bodega es una normativa que hay que cumplir. Pero, ¿qué pasa si soy una empresa pequeña y no conozco todas las normativas y no le puse fijado al piso el perchero? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por algún tipo de movimiento brusco, porque alguien estaba bajando algo, empezó a tener inestabilidad el perchero, puede haber caídas de objetos por desplome. Entonces yo aquí en mi ejemplo
falta o el perchero ¿cómo sería? No está fijado al piso el perchero de almacenamiento. Bueno, aquí usted puede explicar de qué se trata, por qué sufre o por qué puede pasar este riesgo. Eso, un ejemplo, ¿no? O digamos que estoy haciendo una obra, estoy colocando un letrero en el parque, se me ocurre. Están colocando un letrero, ¿verdad? Y están las personas acá maniobrando. Las dos personas que están ahí haciendo sus maniobras. Tiene que haber una persona o tiene que haber una señalización que impida el paso peatonal de los ciudadanos y sobre todo por debajo de lo que están maniobrando. Porque en lo que están haciendo el letrero, en lo que estén soldando, están sujetando. ¿Y qué es lo que pasa? Puede caérsele, ¿no? Entonces, por eso puede caer sobre un peatón. Entonces, podríamos poner en ese ejemplo la colocación de señalética en zona transitada. O, por ejemplo, cuando están trabajando, hacen trabajos de remodelación. Si han visto que uno siempre tiene que sacar un permiso de construcción y tiene que cerrar la vereda alrededor de la construcción. ¿Por qué? Porque siempre hay el riesgo de caída de objetos, ¿no? En lo que se pueden estar trabajando puede caer cemento, puede caer restos de bloques. Entonces, por eso siempre hay que señalizar el piso y delimitar el paso, ¿no? Por trabajos de construcción, ¿sí? Puede caer o puede ocasionarse ese riesgo, ¿sí? Sí vamos entendiendo los riesgos, cómo se originan. Por mi parte, sí, ingeniero. De la misma manera, Inge. Muy bien. Sí. Sigamos viendo otros. Voy a irme saltando un poquito, por ejemplo. Dice caídas de objetos en manipulación. La definición dice caída de objetos y materiales durante la ejecución de trabajos en operaciones de transporte por medios manuales o con ayudas mecánicas, caídas de materiales sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que se le haya caído el objeto que está manejando, ¿sí? Entonces, el riesgo que veíamos acá, caída de objetos por desplome o derrumbamiento, eran las situaciones que habíamos planteado, ¿no? Pero este de aquí es cuando a mí como trabajador se me cae algo. Digamos que estoy cargando una caja muy pesada y se me cae, ¿sí? Y me golpea. Ese es el riesgo de caída por objetos en manipulación, ¿sí? Porque se me cayó a mí. O tal vez está Veamos. pintando y se le cae el balde de pintura encima de él. Si se le cae a otra persona, entonces ya no es el riesgo de caída por objetos en manipulación, sino que es caída de objetos por desplome o derrumbamiento.